porque eres un Dios de amor y de misericordia, y porque entendemos que tu presencia está siempre con nosotros. Padre, en esta hora, al abrir tu palabra, queremos que seas tú que hables a través de tu siervo. Padre, limpia mi mente, mis pensamientos, y que en esta hora solamente pueda hablar lo que tú quieras que se diga a la iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema para hoy es cuando tus emociones te dominan. Cuando tus emociones te dominan. Y vamos a estar hablando de un personaje que ustedes quizás lo conocen, y vamos a estar analizando algunas cosas. Un personaje muy conocido, pero que lamentablemente estaba destinado para hacer algo mayor, pero no pudo llegar a hacer lo que Dios quería que hiciera, simplemente porque dejó que sus emociones lo dominaran. ¿Alguna vez alguno de nosotros hemos dejado que nuestras emociones nos dominen? Yo creo que a todos nosotros, en alguna ocasión, por lo menos, si usted se cree que tiene dominio propio, aún con esa fortaleza emocional que usted cree que pueda tener, pues en algunos momentos como que sale ese viejo hombre que nos domina. Y el mismo Pablo pues especifica, dice, pues miserable de mí, porque lo que quiero hacer, ¿qué hago? No hago, y hago lo que no quiero hacer. Así que en la naturaleza humana es simplemente normal que algunas veces pues las emociones están presentes, y el hecho no es que nosotros pongamos a un lado las emociones, porque no somos seres humanos emocionales. Algunas veces nosotros pues pensamos como que tener emociones es malo, el enojarme es malo. Y no, realmente. El mismo Jesús dijo, airaos, pero no pequé. Él no dice nada en contra de airarse. Yo me puedo enojar, yo me puedo airar, yo me puedo sentir mal en un momento dado cuando alguien cercano a mí hace algo que yo quizás no estoy muy contento con eso. Que les digo, mira, me dice, sí, no se preocupe, pastor, va a estar todo listo, que vamos a tener las flores azules. Y cuando yo vengo están las flores rosadas. Entonces, esto no era algo que yo quería que hiciera. Uno se frustra algunas veces, familia. Pero hay un problema cuando dejamos que esas emociones, las cuales son saludables realmente, si la canalizamos de una manera correcta. El problema es cuando nosotros entonces dejamos que esas emociones nos dominen. Y miren lo que dice el libro de Proverbios, que fue la lectura bíblica para el día de hoy. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Proverbios 25, 28. ¿Quién está conmigo? Ok. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Es como una ciudad, ¿cómo? Derribada y sin muros. Ahora bien, ¿por qué razón el proverbista está comparando a una persona que no tiene dominio propio, por eso que no tiene riendas, que no sabe cómo frenarse en algún momento? Es como una ciudad sin muros. Y una ciudad sin muros, en el contexto que estaban pues hablando, pues era importante que las ciudades tenían que, pues, su
protecciones porque era muy común que alguien viniera, un pueblo se levantara y quisiera entonces conquistar a esa ciudad. Y una ciudad que no tenía muro, al momento que venía un conquistador, ¿qué pasaba? Tenía más chance de poder tener éxito en la conquista. Es simplemente más fácil. En nuestros días sería, si usted no tiene una puerta en su casa, pues para el ladrón es simplemente ¿qué? Más fácil entrar, pues si está abierta. Voy a leer esta versión de la traducción viviente para que entendamos mejor el versículo. Dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Donde fácilmente cuando llegue el momento, usted va a ceder a la tentación. Usted va a ceder a esos sentimientos descontrolados. Ahora bien, en los pocos minutos que me quedan, quiero que analicemos la historia de un personaje. Este personaje es un héroe, acorde con Hebreos capítulo 11. Está ahí en la lista de los héroes de la fe. Igual como está David, Abraham y otros muchos grandes. Pero es curioso ver a este hombre en la lista de los héroes de la fe. Y este hombre en Jueces, esta historia se encuentra en Jueces capítulo 13 en adelante. Estamos hablando de la historia de Sansón, el gran, fuerte y robusto Sansón que acababa con mucha gente él solito. Y es curioso porque la vida que vivió Sansón no fue una vida ejemplar. Y cuando nosotros estudiamos la historia, vemos que fueron más daño lo que él hizo que lo que hizo bueno. Pero al final de todo de la historia, vemos que él está allí en Hebreos 11 con los héroes de la fe. Pero vamos a analizar la historia. En el capítulo 13, versículo 2, dijo que a esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, muchas gracias, no bebas vino, ni qué, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y su navaja no pasará sobre su cabeza, porque el hijo será como su hijo será nazareo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Ahí está. Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de ¿qué? De los filisteos. Este niño, desde que estaba en la barriga, todavía ni siquiera estaba en la barriga porque la mujer era estéril, y el ángel apenas estaba diciendo, tú vas a quedar embarazada y vas a dar a luz un niño, el cual él va a defender al pueblo de los filisteos. Así que este niño, antes de su concepción, ya estaba destinado. Tenía un propósito en el cual Dios quería usar a este niño. Y le había dado unas condiciones a su mamá, diciendo que tenía que no pasar la navaja por su cabeza, así que tenía que tener el pelo largo, nunca cortárselo.
y no podía pues tomar nada fermentado, ni comer comida inmunda. Cuando usted ve en Números capítulo 6, habla acerca de 6 al 15, habla acerca del proceso de Nazareno, qué había que hacer cuando iban a dedicar a un niño para que fuera dedicado a Dios. Y si alguno, incluso después de grande, quería entonces hacer un voto nazareno y dedicarse así mismo a Dios, entonces había un procedimiento que tenía que hacer. Pero es interesante con Sansón, porque este niño que fue dedicado desde antes de nacer para hacer algo grande, él desperdició la bendición que Dios le había dado. Puso sus emociones por encima de todo. Y él, aunque era muy fuerte físicamente, pero era de mente débil. Dejaba que sus emociones dominaran su vida. Él llegó a matar leones con sus propias manos. Derribó ejércitos de miles. Y de hecho, los filisteos eran los que dominaban el arte del hierro. Ellos sabían cómo hacer fundición, espada, e incluso cuando los israelitas tiempo después ya hicieron nación, ellos le pedían a los filisteos que le hagan sus armas, porque los israelitas, ellos no eran herreros. ¿Se acuerdan hasta cuando llegaron a Egipto? Y le preguntó el faraón a Jacob, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es su labor? Y dijo, nosotros somos pastores. Somos pastores. Después de ahí, obviamente que el Señor, pues, ellos al pasar allí 400 y pico de años en Egipto, pues aprendieron muchas cosas. Pero ellos no dominaban el arte del hierro, la fundición. Eso lo hacían los filisteos. Así que los filisteos no solamente eran una nación fuerte, sino que era una nación que también estaba armada hasta por los dientes. Estaban armadas, tenían todo tipo de armamento, y Sansón muchas ocasiones se enfrentó a estos filisteos, él con nada, algunas veces con una quijada de burro, con un palito. Y él le ganaba a miles. Ahora bien, lo interesante de esto es que su fortaleza nada más estaba de manera física. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 24 del capítulo 13, y si la mujer dio a luz un hijo y le pusieron por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová, ¿qué dice? ¿Qué pasó con él? Lo bendijo. Lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan entre Sora y Estaol. Allí vemos el plan de Dios puesto en acción. Dios le había dicho, pues vas a tener un niño, este niño va a ser grande, va a ser fuerte, va a poder defenderlo de todos. Así que el niño nació al momento señalado, creció y dice que Dios lo bendijo, tenía la bendición de Dios. Y el plan de Dios era que él continuara con esa bendición de Dios y que él fuera de bendición para todo el pueblo de Israel. Ahora, lamentablemente, Sansón
planes de Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 14, dice que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de ¿quién? De los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre le dijo: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta mujer, porque ella me agrada. Algo interesante con esto, el plan de Sansón estaba totalmente diferente al plan de Dios. No obstante, el siguiente versículo, el versículo a continuación, dice algo interesante. Dice que los padres no sabían, en el versículo 4, que esto venía de ¿quién? De Jehová. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ahora bien, es interesante, cuando está diciendo aquí que esto venía de Dios, está diciendo de que Dios estaba de acuerdo con que Sansón se uniera con esta mujer. No. Pero Dios toma incluso las decisiones equivocadas de nosotros y las utiliza para bien de que se llegue a cumplir el plan que Él tenía. Él viene y convierte esas malas decisiones que tomamos en bendición. Algunos de los que están acá quizás tomaron malas decisiones en su vida, pero Dios le dio la bendición de tener un bebé, de tener un niño, una niña. Quizás no fue con la persona correcta, ni en las circunstancias correctas, pero esas decisiones equivocadas al final se pueden convertir en bendiciones. Ahora bien, obviamente que Dios sí puede hacer de cualquier manera algo grandioso y mejor con nosotros cuando tomamos entonces las decisiones correctas. Cuando no dejamos que sus emociones, nuestras emociones nos dominen y dejamos que tome control Dios sobre nosotros, Dios puede hacer todavía cosas mayores. Pero algunas veces nuestra falta de entendimiento y de estar sujeto a lo que vemos en el momento, lo mismo para decir: y es que no hay mujer aquí en el pueblo de Israel. Pero él dijo: yo quiero esta porque esta es la que a mí me agrada. La palabra de Dios en 1 Corintios dice de manera clara, dice que no unáis ¿a qué? Yugo desigual. En yugo desiguales. Porque ¿qué tienen en común la luz con las tinieblas? Si hay luz, no puede haber tiniebla. Cuando la luz llega, tiene que irse a la oscuridad. No se pueden llevar. No hay manera. Y Dios le había incluso dicho desde antes al pueblo de Israel que no se unan con estas personas. Cuando ellos iban a entrar a la tierra de Canaán, le dijo: no se vayan a unir con estos pueblos para que no se vayan a desviar del camino que le he trazado. Pero ellos simplemente
no escucharon. Igual como no escuchó Sansón, porque le decía lo mismo que decía Sansón. Es que esta es la que a mí me agrada. Y sabe, es interesante, familia, porque después llegan los problemas en nuestras vidas, llegan las dificultades y nosotros decimos, esto me lo mandó Dios. No, son consecuencias que nosotros mismos cosechamos al tomar decisiones como equivocadas, las decisiones incorrectas. Y entonces le echamos la culpa de que el culpable de todo lo que me está pasando es ¿quién? Es Dios. No es el culpable. Simplemente nosotros estamos cosechando lo que sembramos. Ahora bien, es interesante, en el capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 15, 16 y 17. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Algo interesante porque aun cuando él no hizo lo que estaba acorde a lo que Dios quería en su vida, el Espíritu de Dios todavía estaba todavía ¿con quién? Con Sansón. Dios todavía seguía obrando en la vida de Sansón. ¿Quién de aquí puede enfrentarse a 1000 hombres con una quijada de burro? Mientras los demás tienen espadas. ¿Aquí hay algún Sansón que se atreve a enfrentar? Usted puede tener los entrenamientos militares que usted pueda tener. Y pues cuando usted dice 1 en contra de 1000, eso ya se sabe todo lo que va a pasar. Eso se sabe. Usted puede tener el mejor entrenamiento del mundo y ya sabe lo que va a pasar. El resultado es que esa persona va a morir. Porque no hay posibilidad humana en que una persona se pueda enfrentar a 1000 y tenga éxito. No hay. Incluso aunque pueda matar a 100, ahí cuando llegue el número 100 ya se va a comenzar cansando y se va debilitando y algo va a tener que pasar allí. Pero era indudable el ver que fue Dios que obró en la vida de Sansón, ¿sí o no? Ahora bien, ¿él estaba haciendo lo correcto? No. ¿Significa esto que Dios entonces estaba aprobando a Dios? ¿Que Dios estaba aprobando a Sansón? No. Él estaba obrando no a través de eso que estaba haciendo él, sino a pesar de eso. Algunas veces Dios nos bendice y Dios está con nosotros y responde nuestras plegarias, pero no es específicamente porque nosotros estamos cumpliendo con lo que Dios ha mandado, sino a pesar de que no estamos haciendo lo que Dios quiere, Él todavía tiene misericordia de nosotros. El que no tiene dominio propio, el que no domina su mente, es como una ciudad con las murallas como destruidas. ¿Qué pasó después? Esta mujer con la que él quería pues casarse, pues le ocasionó problemas y problemas. Al final se la dieron a otro hombre y Sansón en su enojo pues fue que hizo todas estas cosas. Pero en el versículo 18 está la primera
salió de allí ¿qué? Están conmigo el versículo 19. Salió de allí ¿qué? Agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acoreb, el cual está en Leví hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Este hombre que estaba haciendo y deshaciendo estuvo liderando el pueblo ¿por cuánto tiempo? 20 años. Ahora bien, es interesante que él viene y él se enfada porque dice, ahora ya yo acabé con 1000 personas. Y yo ya estoy cansado, tengo sed, y comienza y le reclama a Dios, ¿me vas a dejar morir ahora? ¿Me vas a dejar morir? Y que muera yo en manos de los incircuncisos. ¿Sabe? Esta expresión, los incircuncisos, ¿a qué se refiere? Recuerde que Abraham, Dios le mandó a Abraham que toda su descendencia, todos los hombres, se le tenía que cortar el prepucio. Si usted no sabe qué es el prepucio, pues pregúntele a sus madres o a sus padres. Tenían que cortarse el prepucio. Era una señal en su cuerpo para todos los hombres de que ellos eran del pueblo ¿de quién? De Dios. Era una señal para que todos los hombres se recordaran que yo soy diferente. Pero no por el hecho de que soy diferente, sino porque Dios me ha escogido a mí para ser diferente. Pero lo interesante es que viene Sansón y dice, ¿me vas a dejar morir en manos de los incircuncisos? Ahora bien, a pesar de que era nazareno, a pesar de que había sido dedicado a Dios, a pesar de que él tenía una marca en su cuerpo que indicaba que Dios estaba con ellos, él realmente no estaba obrando mejor que los filisteos. Él no estaba obrando mejor que ellos. Él estaba actuando igual que cualquier incircunciso. Él estaba actuando igual que cualquier impío que no creía en Dios. Él solamente cuando estaba en apuros era que él buscaba la presencia de Dios. Pero a pesar de eso, Dios siguió actuando a través de Sansón. ¿Por qué actuaba Dios a través de Sansón incluso cuando él no hacía las cosas correctas? Porque Dios tenía algo más grande que hacer en el pueblo de Israel y era librarlos. Aun cuando el instrumento que Dios había utilizado y había elegido no estaba realmente haciendo las cosas correctas. Había un propósito mayor en la vida de Sansón. Hay un propósito mayor en nuestras vidas también. Y Dios, a pesar de que quizás no estamos dando los buenos ejemplos a las personas que están a nuestro lado, Él todavía sigue obrando en nuestras vidas. Y aunque esta iglesia quizás no está haciendo la luz que debería hacer, todavía Dios está obrando en su pueblo. Porque hay un propósito mayor. ¿Y sabe qué pasó con Sansón? Capítulo 16. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, a una prostituta. Y se fue con ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y los rodea, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando la puerta de la ciudad con sus 2 pilares y los sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Imagínense, una locura de hombre. Se llevó la puerta y con los pilares y todo. Destruyó todo. Y yo me voy antes de que lo agarraran. Pero es interesante de que Dios todavía seguía obrando en la vida de Sansón. Pero mira lo que él estaba. ¿Él estaba con quién? Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Dalila. No. No estaba con Dalila. Todavía no hemos llegado a la historia de Dalila.
el versículo 1 del capítulo 16 especifica de que ella estaba con una mujer ramera. No especifica nombre en la palabra de Dios, pero esta es diferente a Dalila. Estaba con una ramera, estaba con una prostituta. Pero, ¿y qué pasó con los mandamientos de Dios? ¿Qué pasó con el mandamiento de no cometerás adulterio? Dios no aprobaba lo que Sansón estaba haciendo. ¿Qué es adulterio? Sencillo, es estar con una persona con la cual no es tu esposa, por la cual no es tu esposo. Eso es adulterio. Sansón no estaba casado con esta mujer. Y fue simplemente a tener deleites por unos minutos. Y sentirse bien. Y dice, ya yo he hecho demasiado por este pueblo, yo necesito un descanso. Es triste, familia, la vida de Sansón. En el versículo 4 comienza entonces la historia de Dalila. Algo interesante es que esta mujer estaba en el valle de Sorek. El valle de Sorek estaba cerca de donde Sansón se había criado y había crecido. Aunque muchas personas indican y hablan, hago diferentes comentarios acerca de Dalila, pero la Biblia realmente no dice que esta era una filistea. Tampoco dice que era una prostituta. La mujer que aparece en el versículo 1, sí, y era otra mujer diferente a Dalila. Esta era filistea y era prostituta. Dalila realmente no especifica esto. Y estaba en una zona, era ella del valle de Sorek, una zona cerca de donde se había criado, ¿quién? Sansón. Sansón se había criado cerca de esa área, por lo cual algunas personas comentan que probablemente Dalila hubiera sido también de alguna descendencia israelita también. La Biblia no especifica. Pero es interesante de que los principales de los filisteos, dicen en el versículo 5, vinieron donde ella y la sobornaron. La sobornaron. Le dieron, ¿qué le dijeron? Te vamos a dar 1,100 ciclos de plata. Cada uno de ellos, cada uno de los principales, de los príncipes, de los filisteos. Ellos sobornaron entonces a Dalila para que Dalila entonces entregara a Sansón. Y la idea era que ella fuera, pues, la sedujera. Y como Sansón tenía un problema, y su problema era ¿qué? Las mujeres. Los ojos, las mujeres. Tenía ese problema. Su debilidad eran las mujeres. Sus ojos eran su debilidad. Y cuando él llegaba a hacer algo grandioso, pues se jactaba de que, mira lo que yo hice. Pero tenía ese problema. Su problema eran las mujeres. Su problema eran sus ojos. Así que cuando los principales dijeron, mira, ya sabemos la historia de Sansón. Ya tenemos historia con él, ya sabemos lo que le ha hecho por tantos años y sabemos que a él le gustan las mujeres. Y que no tiene discriminación si es o no de cualquier nacionalidad. Así que ellos dijeron, esta es con la que lo vamos a agarrar. Vamos a buscar a una mujer que se encargue de decirnos los secretos de su
Y ya conocemos la historia, algunos de ustedes la conocen. Él intentó varias veces, Dalila, de decirle cuál era su secreto, y pasaba una y otra vez, y pues Sansón lo terminaba engañando. Le decía, si me amarras con unas cuerdas nuevas de paquete, ahí sí me debilitaré y seré como todos los demás. Si me trenzas el pelo con esto. Y le engañó de 1000 maneras. Un hombre que no necesitaba ayuda, pero no era porque no necesitaba ayuda, sino por el simple hecho de que él era orgulloso, porque él tenía tanta confianza en sí mismo. Porque imagínense, si Sansón hacía grandes cosas él solo, él era el ejército de un solo hombre. Él nunca organizó al pueblo, decidió, mira, vamos a hacer esto, vamos a vencerlo de una vez y para siempre a los filisteos, haciendo esta estrategia, esto. Nunca habló con el pueblo. Él simplemente confiaba en su propia fuerza, la cual ni siquiera era de él, porque esa fuerza venía ¿de quién? De Dios. Pero él nunca habló con nadie del pueblo para organizar nada. Él era el ejército de un hombre. ¿Ustedes conocen a algunas personas así? Que se creen autosuficientes, que no necesitan a nadie. Que no necesitan a nadie en su vida. Que dicen, yo lo hago todo. Que se creen Bugs Bunny. Y que juegan todas las bases juntas. Él solo juega, pichea, batea, corre, todo. Hay personas que realmente son así. Y es lamentable, familia, que Sansón hubiera tenido tanto potencial. Y aquí hay personas, familia, que también tienen tanto potencial, que Dios lo ha escogido desde que eran niñitos para poder hacer grande en su obra. Pero que lamentablemente no están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. No están dispuestos a dejarse guiar por Dios. No están dispuestos a trabajar en colaboración con otros. Sansón fue agarrado, lo agarraron porque le cortaron el pelo. Recuerden lo que habíamos dicho al principio. Él era, ¿cómo? Nazareo. Y como era nazareo, entonces no se podía cortar ¿qué? El cabello. Ahora bien, la fortaleza estaba en su cabello. No. La fortaleza venía de Dios. Y es interesante porque él se cuidaba mucho. Y él realmente creía que su cabello y su fuerza eran lo que estaba. Pero fíjense, él no se cortaba el cabello, él no tomaba pues vino, así, bueno, no registra la Biblia. Así que él hizo lo que su mamá le dijo que tenía que hacer desde que era un niño. Esa parte, la parte que él creía que era el centro de su fuerza. Sin embargo, él estaba obedeciendo a Dios de manera parcial. Estaba obedeciendo a Dios con respecto a lo físico, pero estaba haciendo y deshaciendo por otro lado. Es interesante, familia, que nosotros muchas veces nos parecemos a Sansón. De que somos fieles servidores de Dios, venimos cada sábado aquí a su iglesia, estamos colaborando con Él de alguna manera, haciendo lo que Él nos ha dicho, pero sin embargo tenemos parte de nuestra vida que Él no puede tocar. Tenemos parte de nuestra vida que no, mira, yo estoy haciendo esto y con esto es suficiente. Así que déjame vivir mi vida a mi manera, yo estoy viendo, eso es lo importante. Familia, muchos de nosotros caemos en el mismo engaño de Sansón. Y creemos porque como estamos cumpliendo a media lo que Dios quiere que hagamos en su voluntad y sus mandamientos, es por la cual tenemos la bendición que tenemos. No, familia. No era porque Sansón no se había cortado el pelo, porque ella había hecho ya de todo en su vida.
única cosa que lo mantenía todavía de pie y por la cual Dios todavía lo seguía usando era por la gracia y misericordia divina. La razón por la cual quizás todavía Dios te bendice, por la cual razón Dios todavía sigue contigo y tú entiendes de que Dios está guiando tu vida, es por su gracia y su misericordia. Pero Él quiere que aún con esa gracia y la misericordia que Él nos da, Él quiere hacer algo más grande con nosotros. Pero para eso tenemos que poner nuestro dominio propio en las manos de Dios. Poder dominar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones. No nos podemos guiar simplemente por un momento. Por cualquier cosita de una vez nos alteramos. Voy a terminar con la segunda oración de David, de Sansón. La segunda oración, y fue la última, en capítulo 16, versículo 28, es en su muerte. La primera oración que él hizo era porque él quería ¿qué? Vivir. Él quería vivir. La primera oración que él hizo, él estaba reclamando a Dios. Es decir, ¿me vas a dejar morir? Dame agua. Esa fue la primera oración de él, de manera egoísta. Pero su segunda oración es interesante porque dice en el versículo 28 que Sansón clamó ¿a quién? A Jehová. Y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora ¿de quién? De mí. Ella entendía que él no era digno. Dios, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón, las dos columnas, asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fortaleza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante ¿qué? Durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y lo sepultaron en Sora y en Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Ahora bien, es interesante porque Sansón había siempre usado su vida para divertirse. Y en sus últimos días, ahora él era entonces la diversión. Qué paradójica. Él terminó siendo el espectáculo de los filisteos. Pero él hizo una oración, su última oración. Y la segunda, solamente nada más hay dos oraciones registradas por él en la Biblia. La primera, pensando en él mismo, queriendo vivir. Y la segunda, queriendo morir. Dios le contestó la petición de Sansón. Y él está en Hebreos capítulo 11, está en la fama de los héroes de la fe. Él fue salvado, no se le puede decir por los pelos porque ya se lo habían quitado. Pero de manera figurativa podemos decir, se fue salvado por un pelo. ¿Ustedes conocen esa expresión? De que por poquito y se perdía. Pero él entendió en sus últimos días a lo cual él había venido. El propósito que Dios quería para él. Y lamentablemente murió de una manera cruel. Pero murió ya no pensando en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos.
¿Sabes? Es interesante porque él, ahora que le habían quitado los ojos porque se los sacaron, él ahora podía ver mejor. Después de que le quitaron los ojos, él podía ver ¿qué? Mejor. Dios quiere usarnos grandemente, familia. Y Él quiere que nosotros podamos tener control de nuestra voluntad. Y cuando usted lee Gálatas capítulo 5, ahí está los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. El dominio propio. Controlar tus emociones. Y no es una tarea fácil. Es algo complejo, difícil, complicado. Pero que en el nombre de Jesús podemos salir victoriosos. Amén. Y cuando usted lee segunda de Pedro, va a darse cuenta cuando él comienza y está hablando otro fruto, dijo a la mansedumbre. Dele a... Ahora se me fue. Pero él comienza y segunda de Pedro especifica de que cada ser humano tiene que crecer de alguna manera en su vida diaria. Y él está diciendo a la fe, pues agréguele paciencia, mansedumbre, misericordia. Y dice, y también dominio propio, es decir, que uno va creciendo y creciendo en la vida cristiana y uno no se puede quedar estancado. Nosotros no estamos acá, familia, para quedarnos estancados emocionalmente. 1:6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo se viene necesario que tengáis ser afligidos por vuestra prueba. Yo estoy, no sé dónde estoy. O estoy, que estoy en primera de Pedro. Por eso nunca le iba a encontrar. Ok, sí, entonces, y vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio ¿qué? Paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal ¿qué? Amor. Pedro especifica acá de que un cristiano va creciendo. Y quizás el dominio propio no va a ser lo primero que va a llegar, pero tiene que eventualmente llegar y desarrollarse en tu vida. El cristiano tiene que seguir creciendo espiritualmente. Amén. Y quiera Dios, familia, que nosotros tengamos ese espacio de crecimiento donde dejamos que Dios guíe nuestras vidas. Donde dejamos que Dios esté al control de nuestras emociones, que esté al control de nuestros sentimientos, de nuestros sentidos, de nuestro cuerpo, de nuestra vida por completo. Dios quiere hacer algo grande con nosotros, pero tenemos que rendirnos delante de Él. No tenemos que repetir la historia de Sansón. Podemos llamar al pecado por su nombre, podemos ponerlo a un lado y dejar que solamente Dios guíe nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, familia, y vamos a orar. Oramos. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia. Y porque a pesar de nuestras imperfecciones, tú sigues usando y trabajando a través de nosotros. Pero, Padre, queremos realmente llegar a cumplir lo que tú quieres que llegamos a hacer. Permite, Padre, que nosotros podamos ser perfeccionados en tu amor. Que podamos ir creciendo espiritualmente cada día. Yo te pido, Padre, por nuestra iglesia del monte. Permite, Padre, de que cada uno de mis hermanos podamos estar creciendo espiritualmente
que podamos cumplir al llamamiento en el cual nos has llamado. Permite, Padre, que en esta hora podamos seguir meditando acerca de la historia de Sansón. Y podamos nosotros tratar de no cometer esos errores que él cometió. Y así de poder ver las grandes cosas que tú quieres hacer con nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Aquellos que están luchando, que el enemigo lo está atacando por todas partes, Padre, dale fortaleza del cielo para que ellos puedan salir más que vencedores en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, sabiendo que nos escuchas y que vas a guiar nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me le bendiga, familia. Gracias.